Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Y saludamos en los micrófonos de Huancavilca 830 al señor economista César Robalino Gonzaga. De vasta experiencia, maestro. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Clever, muy buenos días. Gracias por la entrevista, buenos días. La salud, ¿cómo anda por ahí? Bien, afortunadamente todavía bien. ¿Y cómo va la salud de la economía y particularmente del sistema financiero? Bueno, la salud de la economía, pues, Clever, no está bien. Mi salud está mejor que la salud de la economía ecuatoriana. El sistema financiero, bancario, privado del país sigue en una situación sólida, solvente y líquida para beneficio no de sus accionistas, sino para beneficio de sus clientes, los depositantes y del país, ¿sí? Sí, vi las estadísticas últimas del Banco Central en cuanto a los depósitos, en cuanto al volumen de crédito, y es auténtico. El sistema está bien, han crecido todos estos conceptos que contribuyen para la masa monetaria, economista, pero también, ¿qué opina usted para que los clientes, los usuarios del sistema, los tarjetavientes en cuanto a las tarjetas de crédito, de bajarle un poco los costos de los servicios que la banca le concede a sus clientes? Bueno, ese es un tema que tiene que ser analizado detenidamente por los banqueros. Usted sabe que hay costos envueltos que hay que recuperar, cualquiera que sea este servicio. Yo me he permitido a dos banqueros, sugerirle que para que el dinero electrónico tenga mayor éxito de lo que uno desearía, sería bueno que por un periodo corto de tiempo, los banqueros digan a sus clientes que el servicio va a ser gratuito y que no se va a cobrar una tarifa para el dinero dinero electrónico manejado exclusivamente por la banca privada, no por el gobierno ni por el Banco Central, como ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, que yo espero que el señor presidente pues ponga el veto a esa ley aprobada por la Asamblea, ¿sí? 7:12. Ahora sí. Voy a aprovecharme de usted, economista. Yo lo recuerdo, profesor mío en la Facultad de Ciencias Económicas, a su experiencia pedagógica. ¿Cuál es el quid del asunto? ¿Cuáles son las implicaciones de que el Banco Central administre el dinero electrónico y que no lo haga el mismo Banco Central, sino el sistema financiero privado? Bueno, la diferencia, Clever, es la siguiente, ¿no? Si eso fuera administrado por la banca privada no se atrevería a crear dinero de la nada. ¿Qué significa esto? Que si un banquero quiere abrir una cuenta electrónica, diga usted, por $100, ¿sí? Entonces el cliente pide y el banquero le dice, muy bien, usted tiene que darme $100 en efectivo para yo abrir la cuenta por $100. O usted me autoriza para debitarle en su cuenta corriente o libreta de ahorro los $100. Entonces habría el respaldo de 1 a 1, ¿sí? Y de esa forma no se crea dinero primario de tipo electrónico por parte de la banca privada. En cambio, cuando es el gobierno nacional a través de la banca central, el tema ahí es el peligro enorme que había con el gobierno anterior de sencillamente que el Banco Central puede crear dinero primario. ¿Cómo? En el sentido de pagar sueldos y salarios del gobierno, pagarle a los proveedores
con dinero electrónico primario, y eso es crear dinero de la nada, y comenzaría la destrucción del sistema monetario de la dolarización. Esa es la diferencia básica. Y no se olvide que el proyecto original que mandó el presidente, sugerido por el Frente Económico Correísta, es de que también podía pagar el gobierno con dinero electrónico los sueldos y los proveedores, ¿sí? Entonces, eso es lo peligroso de permitir que el Banco Central de Ecuador emita y administre el dinero electrónico o la billetera electrónica o medios de pago electrónico en forma general, ¿sí? 7:15 minutos, la última de mi parte, economista. Y se supo, usted afírmelo o no, economista César Robalino, que de alguna manera el gobierno, el presidente de la República con la Asociación de Bancos acordaron preliminarmente que el sistema financiero privado administre el dinero electrónico. Llega el proyecto de ley y el economista Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, y luego el Pleno, dice no, que lo sigue administrando el Banco Central. ¿Cómo quedó esto? Bueno, les cuento de lo que se conoce públicamente, leyendo la ley aprobada por la Asamblea. Es lamentable, realmente lamentable, que la Asamblea no haya accedido en esta materia al pedido presidencial. Y no es tanto solamente porque el presidente haya accedido a una explicación y a una sugerencia dada por la banca, sino que el presidente sospechó, igual que la banca y los ciudadanos, que el gobierno no puede poner en peligro la dolarización, y por eso es que acogió la sugerencia de la banca y de los ciudadanos de que sea la banca privada la que administre y emite el dinero electrónico. Pero la Asamblea, lamentablemente, en este punto no ha accedido al pedido presidencial, y eso es lamentable, porque en todo caso los asambleístas serán responsables del debilitamiento del sistema monetario, de la dolarización, ¿sí? 7:17, usted, Lenín Arteaga. Gracias, para saludar al economista Robalino. Economista, con Correa el Banco Central estaba secuestrado, los fondos allí depositados se convirtieron en una auténtica caja chica del gobierno anterior. ¿Eso ha cambiado o Lenín Moreno sigue con la misma táctica, con la misma conducta? Bueno, fíjese, como el presidente todavía tiene funcionarios que trabajaron con el presidente Correa, y esos funcionarios que quedan siguen teniendo una visión que es incompatible con la estabilidad monetaria del país, todavía no solamente que sigue el peligro, sino desde que el presidente entró al ejercicio del poder, ya ha habido un par de oportunidades en que la administración o el Ministerio de Finanzas, en nombre del gobierno, ha tomado sencillamente una parte de las reservas internacionales líquidas que no son del Banco Central, ni del Estado, ni del gobierno, sino que pertenecen a otra serie de instituciones, entre los cuales están los bancos privados. Y cuando yo digo los bancos privados, usted comprenderá que por la naturaleza de la banca comercial, en Ecuador y todas partes del mundo trabaja con la plata ajena. Eso significa la plata de los depositantes. Pero hoy por hoy se ha restaurado ya el nivel de respaldo que hay entre las reservas líquidas y las reservas bancarias privadas, y eso es positivo. Pero esto se calzó o se está respaldado porque entró 2.500 millones de dólares de crédito del exterior, y yo espero que al presidente, que también se le explicó eso por parte de la banca, sencillamente haya instruido
a su frente económico haya instruido que sencillamente no se puede hacer otra vez tal error. Y yo espero que eso se haga de tal manera de que los depositantes estén tranquilos totalmente con respecto a sus depósitos que están en la banca, pero que la banca los deposita por cumplimiento de disposiciones legales en el Banco Central del Ecuador, ¿sí? Queda muy claro. Estamos en diálogo con el economista César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Economista, tomando en cuenta todos estos elementos que usted comenta, ¿el veto debe ser total o parcial? Mi juicio personal es que debe ser total, ¿no? Porque no solamente es el tema del dinero electrónico, ¿verdad? Sino también de que si el día de mañana los ecuatorianos seguimos con la cultura financiera de preferir en nuestras transacciones por razones X y Z en efectivo, y si es que los ecuatorianos demandamos más dólares en efectivo de algunos metas que la autoridad monetaria puede establecer, resulta que ese excedente de esas preferencias por la liquidez de los ecuatorianos se los debitarían a la banca de su liquidez externa. Y eso es altamente peligroso porque los banqueros tienen una parte de su liquidez afuera, no por ser arbitrarios, sino por necesidades internacionales que tienen los bancos en respuesta a las operaciones internacionales que hacen sus clientes, sus empresarios, como las importaciones de materia prima, etcétera, 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 ¿sí? Entonces eso también es inconveniente y eso está en un artículo aprobado por la Asamblea. Por esa otra razón también creo yo que debe ser el veto total. Si se establece un veto parcial, no se olvide que hay 2/3, ¿verdad? 2/3 de votos para insistir en algo X o Z, y en todo caso a lo mejor no hay los votos suficientes y entonces puede haber más problemas. Yo prefiero, como ciudadano economista, el veto total. Son las 7:22, estamos aquí dialogando con César Robalino a través de la señal de Radio Huancavilca. Una última cosa de mi parte, economista. Debe ser, como dicen algunos actores, que el presidente debería aguardar a que transcurra ya la consulta popular, a que conozca los resultados, para entonces sí iniciar con una verdadera legislación que permita reactivar a la economía nacional. ¿Usted cree que que la atención a la economía debe estar en esta ocasión supeditada a lo político o las acciones deben ser urgentes? Sí, no, definitivamente. La política o los problemas políticos que existen en el país, el problema de Alianza País, el presidente tiene que apoderarse de ese partido de una u otra forma. Mire que ya esa asamblea de Alianza País de los correístas en Esmeralda decidieron expulsar de esa agrupación política al presidente, ¿verdad? Entonces, hay un problema político que lamentablemente se impone frente a la necesidad económica y no es posible que el presidente tome decisiones que en un momento dado puedan convencer a la gente de que hay que votar no en las 7 preguntas de la consulta. No se puede correr riesgo. Yo voy a votar 7 veces sí, porque hay que fortalecer al presidente de la República frente a estas personas de Alianza País que obedecen órdenes del señor Correa, y a esos efectos se requiere crear esas condiciones de fortaleza presidencial para que el presidente pueda tomar las decisiones que la economía exige, que la adoración exige. Hay que poner orden en la economía, hay que poner orden en las finanzas públicas. Y eso implica tomar decisiones que en un momento dado pueden tener cierto costo social, que hay que equilibrarlo. Pero eso habrá que hacer después de febrero, después de los resultados de la consulta. Lamentablemente eso es como se ven las cosas en materia política y económica, ¿sí?
7:24 en Ecuador Continental, dialogando con el economista César Robalino Gonzaga, cuatro veces ministro de Economía acá en el Ecuador. Usted, Pati. Economista Robalino, buenos días. Dentro de todas estas medidas también podríamos generar un riesgo de desbancarización, ¿verdad? Ya que la imposición de un pago o por retiro en ventanilla para los ciudadanos podría limitar la libertad que tienen los mismos para manejar sus propios recursos. Bueno, fíjese, la idea del proyecto original, por eso que estuve en desacuerdo también con el proyecto original, era de castigar a los ecuatorianos si es que decidían ir a los bancos, a las cooperativas, a las mutualistas, a sacar, banca privada o banca pública, a sacar, digamos, más de $5,000 mensuales en efectivo. Eso era un error total y absoluto del proyecto original. Y era también un error cuando se discutía por los señores de Alianza País, del ala correísta, en la asamblea se discutía ponerlo en 5 o subir un poquito eso. Y la argumentación que se daba es que eso sencillamente va a perjudicar a pocos ecuatorianos. El punto no es ese. El punto era, y sigue siendo, que usted no puede poner límites al derecho y a la libertad que tenemos los ecuatorianos para disponer de nuestro dinero, que se origina en forma legítima, y que hemos pagado los impuestos, un límite a esa libertad. ¿Sí? Ese es el error fundamental. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, por razones de cultura financiera, prefieren efectivo. Fíjense, en la ciudad de Quito, al sur de Quito, las transacciones en un 90 y pico % se transan en efectivo. En cambio, en el norte de Quito se transa su mayor parte, más del 90%, en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, transferencias, etcétera. Esa es parte de la cultura financiera, pero también hay otro factor, que es la desconfianza de la gente y los ciudadanos en que la política económica no va a cambiar. Esperamos que cambie después de febrero. ¿Para qué? Para que se sostenga la estabilidad de la economía. ¿Sí? La gente cree que sencillamente el gobierno no tiene dinero, que el gobierno en finanzas públicas está quebrado financieramente y que el día de mañana a esos ministros, funcionarios que son correístas, que trabajan en el gobierno actual, sencillamente se les puede ocurrir una serie de acciones totalmente equivocadas y que sencillamente están en contra de la estabilidad monetaria y financiera. Y eso puede poner en peligro pues el sistema monetario de la dolarización. Y los ecuatorianos en un 95% preferimos el dólar a cualquier otra moneda. ¿Eso significa qué cosa? Que no se puede establecer límites bajo ninguna circunstancia a la cantidad de dinero que tenemos en nuestro bolsillo. No se puede. Lo que hay que hacer es estimular. ¿Cómo se estimula eso? Yo he sugerido, y aprovecho a través de ustedes sugerir, que el IVA sea menos del 12% cuando un ecuatoriano va a hacer una transacción con tarjetas de débito, tarjetas de crédito o dinero electrónico o billetera electrónica. Si usted hace eso, digamos, estimulando a la gente para que pueda sencillamente pagar menos por el uso de esos medios de pago electrónicos, crea la seguridad que poco a poco la gente irá cambiando sus preferencias por la liquidez. Y en la medida que el gobierno toma acciones para restaurar los equilibrios macroeconómicos, restaurará también la confianza de la gente en la política económica del gobierno. Esos dos factores permitirán, en mi juicio personal, sencillamente que las preferencias por liquidez de la gente, en otras palabras, los montos de dinero que tenemos en nuestro bolsillo o que están en el colchón, ¿sí?, comience a reducirse. Imagínense, son solo por suponer, hay 14,000 millones de dólares según el Banco Central de Ecuador en nuestros bolsillos o en los colchones, dentro del Ecuador, fuera del sistema bancario ecuatoriano. Hay una metodología que tiene el Banco Central con deficiencias, pero esa es la estimación que hace el Central. Imagínense que de los colchones, a través de estos estímulos, y no los castigos, estímulos a los ciudadanos, salgan del colchón 5,000 millones de dólares y vayan a alimentar a los depósitos de la banca. ¿Qué significaría eso? Que los depósitos crecerían rápidamente en forma muy importante y eso le permitiría a los bancos
expandir mucho más el crédito para el sector productivo del país. Y eso a su vez, ¿qué significaría? Significaría una actividad mayor que implica crecimiento del Producto Interno Bruto, y eso significa más empleo, ¿sí? Imagínese eso. Entonces el gobierno lo que debe perseguir, no a través de castigos, ¿no?, sino a través de estímulos para que la gente, al tener más confianza, saque la plata de los colchones y mande a la banca. 7:30, maestro Robalino. Yo me voy a permitir simplemente darle algunas precisiones. Yo recibo con beneficio de inventario esto de los 14.000 millones de dólares que supuestamente dice que están fuera de los bancos, pero están dentro del Ecuador, por parte del Banco Central. Usted sabe perfectamente bien que con dolarización el Banco Central perdió esa función de controlar la oferta monetaria, por un lado. Por otro lado, maestro Robalino, está bien, coincido o aplauso con esa idea de bajar 2 puntos porcentuales al IVA, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto baja el banco emisor de la tarjeta de crédito por el uso de esa tarjeta, mi querido profesor? Adelante. Bueno, ahí yo decía, Clever, y yo he hablado, como decía al principio, con 2 banqueros importantes por su tamaño. Le decía, sería bueno que ustedes indiquen a sus clientes, si le dan la facultad para emitir dinero electrónico, que por un tiempo, digo usted, el primer año, no cobre. Naturalmente los bancos tienen que recuperar costos. Entonces yo le he dicho, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, cuando creó este servicio, este producto llamado el Banco del Barrio, pregunta es, ¿ganó el Banco de Guayaquil dinero? ¿Fue rentable el producto desde el primer día, desde la primera semana del primer mes? La contestación es no. Entonces, en una primera etapa, el Banco de Guayaquil, yo estoy seguro, no pudo recuperar los costos al introducir ese nuevo producto, ese nuevo servicio. Pero después tuvo un éxito extraordinario y es un producto y servicio muy interesante que se ha impuesto en el mercado, ¿sí? Entonces, en la segunda etapa comenzaron a recuperar los costos y tienen un pequeño margen de utilidad. Ese es el ejemplo que yo pongo para el dinero electrónico, ¿sí? Muy bien, maestro. Le agradezco mucho por estar con nosotros este día, lunes 4 de diciembre, y desearle, pues, que le vaya bonito, maestro. Gracias, muy amable, igual a ustedes. Chao, chao. Huancavelica, la H grande de la información.